Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate y le doy la bienvenida a la doctora Alma Guadarrama Muñoz, investigadora de la Universidad La Salle, y la doctora Mariceli Córdoba, internacionalista con doctorado en Ciencias Políticas y Sociología. Doctoras Alma, Mariceli, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Vaya tema. La cuenta regresiva continúa. 13 días de que llegue Donald Trump y, doctora Alma, pues esa amenaza desde que el primer día va a ser deportaciones masivas. ¿Debemos creerle o no creerle a Donald Trump, estar o no estar preocupados? Hola, ¿qué tal, Alberto? Muy buenas tardes a tu auditorio. Doctora Córdoba, muy buenas tardes. Me parece que ya se comentaba justo en previo. Creo que habrá deportaciones, siempre va a haber deportaciones, eso es un hecho. Sin embargo, no me parece que sean masivas. Yo creo que es un discurso que va a aumentar la xenofobia. Lo que demostró el triunfo de Trump es que efectivamente hay un nacionalismo muy arraigado e irónico, porque en realidad Estados Unidos es un mosaico multicultural, ¿no? Por eso decimos que es un crisol. Entonces, en realidad hay una identidad tratando de consolidarse, evitando el ingreso de otras nacionalidades y otras identidades con este miedo, un miedo infundado a que se les arrebate esta identidad, esta gran América, como él fundamenta el discurso Trump. Sin embargo, no me parece que estadísticamente, y se ha comprobado, haya una expulsión masiva de migrantes. Un punto que tenemos a favor, me parece que es la formación académica que tiene nuestra actual presidenta, y creo que eso lo ha demostrado en el tiempo que ha estado gobernando nuestro país. Ha sido muy puntual, por ejemplo, en los foros internacionales en los que ha asistido. También hemos visto un conflicto, podríamos llamarlo así, cuando Trump se reúne con Trudeau en este foro, y trata de menospreciar a nuestro país, diciendo, bueno, pues vamos a romper las relaciones con Canadá. Me parece que lo que está tratando, ha hecho desde su primer mandato y va a seguir haciendo ahorita, es aumentar esta xenofobia, este racismo que existe. Y sobre todo, algo que me parece importante es, va a hacer creer que está haciendo algo para detener la migración. La realidad es que la migración no se va a detener con un discurso, no se va a detener con políticas restrictivas, está comprobado, y creo que la postura de Claudia Sheinbaum ha sido la adecuada. No ha entrado a estos juegos de dimes y diretes que lo único que hacen es menospreciar la diplomacia que México ha tenido a lo largo de nuestra historia. Yo creo que el posicionamiento ha sido el adecuado. Doctora Mariceli, ¿estás de acuerdo con lo que dice la doctora Alma? ¿Se ha manejado bien hasta el momento esta relación con el casi presidente Donald Trump? En parte sí estoy de acuerdo con la doctora Alma. Ha sido un punto muy positivo para la doctora Sheinbaum no entrar en este dimes y diretes con el precisamente presidente electo Donald Trump. Sin embargo, yo creo que se ha quedado corta el gobierno de Sheinbaum en torno a estas amenazas por parte del presidente electo. Yo creo que la doctora Sheinbaum debería de tener una actitud quizás un poco más no reactiva, un poco más activa. Si bien es cierto que el canciller ha señalado que ya se inician algunas políticas o algunas acciones para hacerle frente a estas posibles deportaciones masivas, en eso también coincido con la doctora Alma. No creo que haya unas deportaciones masivas como lo menciona el señor Trump. No obstante, sí debería de estar alerta el gobierno mexicano, ser un poco más activo en la cuestión de cómo se va a enfrentar precisamente
estas deportaciones si es que se logran hacer. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración junto con Comar pues disminuyó el presupuesto para estas dos instancias frente a estas políticas, a estas amenazas que está mencionando el señor Trump. Por lo tanto, no debería de haberse disminuido este presupuesto. Inclusive la propia Cancillería tuvo una disminución del 8%. El Instituto Nacional de Migración junto con Comar tuvieron una disminución del 11% en su presupuesto y la Cancillería en 8%. Dentro de estas acciones, por ejemplo, que menciona el doctor de la Fuente, es la creación de este botón de pánico, sí. La cuestión de que van a tener un ejército de abogados, ahorita se tiene más de 370 más o menos apoyo jurídico para hacerle frente a estas posibles deportaciones. Sin embargo, es muy poco si nos enfrentamos a la cantidad de mexicanos ilegales o irregulares que se encuentran en los Estados Unidos, pues es una cantidad muy poca, aunque él señaló que se va a necesitar mucho más. Pues esto más, ¿a qué se refiere? En cuanto, ¿cómo va a accionar cómo va a entrar este botón de pánico? Él menciona que para cuestiones de emergencia. ¿A qué se refiere con cuestiones de emergencia? Creo que una de las acciones que deberían de estar haciendo, y si bien sí lo están haciendo, pero no señalan cómo, es estar con las organizaciones de apoyo a los migrantes que se encuentran en los Estados Unidos, inclusive también aquí en México, apoyo en las iglesias, apoyo en no sé, aquellos grupos que tienen o que tienen fuerte apoyo, que dan fuerte apoyo precisamente a los migrantes irregulares. Creo que debería de hacer más el gobierno de la doctora Sheinbaum, no esperar a que llegue el señor Trump a la presidencia. Creo que ya debería de estar creando una política mucho más activa con respecto a esta situación. Sobre todo porque se le conoce, doctora Alma, Trump es muy bueno para hablar, pero su palabra genera temor, porque sí reaccionan hasta antes de que lo haga. O sea, ya lo dijo, México va a construir el muro y ellos lo van a pagar, y lo repetía y lo repetía y lo repetía. Y ese estilo de gobierno pues ya lo vimos en México el sexenio pasado. Y entonces México se preocupó y México dijo, no, yo aquí los retengo. No, que los retengan en la frontera sur. Y ya después puso 16,000 guardias nacionales el gobierno de México. ¿Y qué dijo Trump? Ya ven, les dije que les iba a poner aranceles y ahora ya tienen a 26,000 soldados. Era la cifra que manejaba, o sea, exagerada, pero tiene peso la palabra de Donald Trump, doctora Alma. Y ahora yo creo que están reaccionando igual, pero tienes otra visión. Sí, definitivamente. Me parece que lo que mencionas es cierto, efectivamente. En su periodo anterior nos amenazó justo con el 25% de los aranceles que iba a ser paulatino. Ya ha mencionado ahora, voy a llegar a la presidencia y voy a aumentar, voy a ordenar a través de estas órdenes ejecutivas la imposición de aranceles si no se hace algo con este tema migratorio. Pero me parece que hay una diferencia importante entre el actual gobierno en ese momento histórico y nuestro actual gobierno, que tiene que ver justamente con la preparación que tiene la doctora Claudia Sheinbaum. Me parece que ahorita en esta posición, entendiendo que la migración es un fenómeno complejo, que no podemos resolverlo de manera bilateral, tiene que ser atendido de una manera multilateral, global. En este entendido, entonces, me parece que la posición que ha tomado Claudia, claro, esto ha sido sin que Trump aún sea presidente. Sí, exacto. Considerarlo, ¿no? Entonces, creo que lo que está haciendo la actitud que ha tomado en respecto a este tema me parece la adecuada, porque aún Trump no es presidente. Entonces pueden pasar muchas cosas, de tal manera que habría que esperar, y que es como académica, que es lo que yo estaría esperando, es que justamente una vez que Trump llegue a la presidencia y que empiece a tomar acciones, y esto me refiero desde el ámbito político, diplomático, entonces poder reaccionar, ver cuál es la cuestión. Claro, como decía la doctora Córdoba, hay que tener un plan, ¿no? Evidentemente, porque nosotros tenemos
una política migratoria que está basada, por supuesto, en nuestra norma. Y lo fundamental, y es una de las cosas que se celebran con nuestra ley de migración, es que establece como eje central la protección a los derechos humanos. Y en este sentido no es solamente la de los mexicanos, sino también de aquellos que no son nacionales, pero que están en nuestro país. Este es un punto que no debemos... Exacto. Pero sí ya conocemos a Trump. Y sí sabemos cómo reaccionó el gobierno anterior, pero el gobierno actual dice somos el segundo piso de ese gobierno. Están haciendo prácticamente, al menos en la forma, lo mismo. Las mañaneras son idénticas, solo cambia el personaje. Pero bueno, ya viene la llegada de Trump. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos porque hoy Trump amaneció muy filoso. Incluso pretende cambiarle el nombre al Golfo de México, que porque se oye mejor, se oye más bonito. Volvemos en 2 minutos. Doctora Mariceli, Luis Villagrán es muy conocido por ser un activista que está en todas las caravanas, ¿eh? Está él en Tapachula, lo encuentra uno en la frontera ya de Ciudad Juárez, en fin. Y él dice que sí viene en esta amenaza. ¿Cómo ves esta situación? Porque él plantea que no solamente en el norte va a haber problemas, sino que en la frontera sur, o sea, viene una situación en la que México va a ser el tercer país seguro, sin serlo porque no recibimos financiamiento como lo establece Naciones Unidas, como lo hizo Trump en la administración anterior, ¿o qué es lo que viene, doctora? Sí, yo coincido con él, sí van a haber muchas deportaciones. Trump no tiene nada que perder, son sus últimos 4 años y cada día Trump se despierta ante ese dicho de me despierto y quiero hacerle daño a alguien. Y ese alguien puede ser en este momento, bueno, es México, es Canadá también, el hecho de la renuncia del primer ministro de Canadá, en parte es el debilitamiento que tiene precisamente el primer ministro en Canadá. Pero bueno, volviendo al caso de México, claro que México es la piñata realmente de Trump para todo. Los 3 temas importantes de Trump es precisamente migración, seguridad y comercio. Y seguridad y migración son los temas en donde puede ahorcar precisamente a nuestro país. Son los temas en los cuales se está golpeando a nuestro país. Sí va a haber deportaciones, y van a haber fuertes deportaciones. Si durante su primer gobierno fueron más o menos 1.5, arriba de 1.5 millones de deportados, yo creo que en esta ocasión van a ser mucho más de deportados. Hay 11 millones de ilegales en los Estados Unidos, o de irregulares, migrantes irregulares en los Estados Unidos. No va a deportar efectivamente a los 11 millones. Es una cantidad enorme para el gobierno de los Estados Unidos, el cual no tiene los recursos, no tiene no solamente los recursos humanos, sino los recursos financieros, los recursos administrativos para hacer estas deportaciones, pero sí va a ser una fuerte deportación porque además se lo prometió a su electorado, sí. Y es un electorado que votó por él precisamente por este tema. Y claro que lo va a hacer Trump. Además está amenazando a México, quiere convertir nuevamente a México, como bien lo mencionas, Alberto, en un tercer país seguro, que de seguro realmente no tiene nada, ni va a ser de manera oficial un tercer país, porque México no está exigiendo como debería de exigir, como lo hizo Turquía precisamente en el caso de los sirios, y México no lo ha hecho, no lo hizo durante el gobierno de López Obrador, y la presidenta, si bien dice tenemos que tener la cooperación del gobierno de Trump, yo no veo que haya negociaciones con el gobierno de Trump en esta materia. Además, también tiene que negociar y de cooperar con los países centroamericanos, Guatemala, el llamado Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, El Salvador, porque a México le van a llegar también precisamente migrantes de estas nacionalidades y de otras nacionalidades. Y México tiene que hacerle frente a las deportaciones de estos migrantes, a menos, dice la doctora Sheinbaum, aquellos que se quieran quedar en nuestro país. Sí. Probablemente muchos se queden, otros no tanto. Además, México tampoco tiene la infraestructura para hacerle frente, ni tiene para los deportados mexicanos, mucho menos va a tener para los deportados de otros países. Simplemente en el 2021
2024 el gobierno mexicano ya gastó más de 70 millones de dólares en la deportación de centroamericanos utilizando trenes, utilizando aviones. Es decir, es una cantidad enorme que no tiene precisamente el gobierno mexicano. Sí. Lo que tiene que hacer el gobierno es precisamente negociar. Sí, porque, ¿sí? Tener un plan de negociación. Pero bueno, es que también hay que esperar, ¿no? Es que esperar a que asuma, ¿verdad, doctora Alma? Ya lo habías dicho. Pero ya la presidenta Sheinbaum dijo, le vamos a pedir a Estados Unidos que aquellos que no sean mexicanos los manden a sus países. Híjole, en los hechos se ve muy difícil esto, doctora Alma. O sea, México va a tener que aguantar a todos los deportados en nuestro territorio, ¿o no? Bueno, a ver, hay que entender el fenómeno migratorio como tal, ¿no? Para empezar, el migrar es un derecho, y eso es una realidad. Es un derecho que tenemos, es un derecho inherente, es un derecho fundamental en México, porque está en nuestra Constitución reconocido, para mexicanos y para aquellos que no lo son. Entonces, tienes este derecho. Si bien existe también este principio soberano de proteger nuestras fronteras, la realidad es que no puede estar encima este principio por un derecho fundamental como es el libre tránsito. Y en este aspecto hay que considerar también, o poner sobre la mesa, que muchos de los migrantes que atraviesan nuestro país, incluso de mexicanos que quieren ir a Estados Unidos, no lo hacen por voluntad propia, lo hacen forzados por circunstancias, por ejemplo en el caso de México, como el narcotráfico, o en el caso de los países del Triángulo del Norte, pues también por conflictos armados, e incluso, y esto lo vimos desde el 2018 con las caravanas, 2019 con las caravanas migrantes, ¿no? En donde encontramos ya un mosaico de nacionalidades que antes de esta fecha no la teníamos. Se menciona asiáticos, encontramos gente de África, por ejemplo, de estas nacionalidades extracontinentales, ¿no? Que buscan justamente protegerse lejos de una cuestión meramente económica. Y en este sentido tenemos la obligación, pues porque así está marcado en nuestra Constitución y en la ley en la materia, que es la ley de migración, la obligación de protegernos. Sí. Y esto implica que el gobierno actual, bueno, primero, me parece que y eso es fundamental, tanto el Instituto Nacional de Migración como la Comar se reestructuren. Y que, como mencionaba la doctora Córdoba en este sentido, ver una estrategia para para poder atender las necesidades. Ahora, yo creo que el hecho de mencionar que va a haber deportaciones masivas, me parece incluso un mecanismo para asustar a la gente. Sí, va a haber deportaciones, me parece que sí, eso es inevitable. ¿No? Por supuesto, pero el término ya masivo podría generar incluso una exacerbación de la xenofobia en México, ¿no? Y esto se vio, por ejemplo, en el caso de las caravanas migrantes, no las primeras que llegaron, sino las que llegaron posteriormente, ¿no? ¿Y qué fue lo que se evidenció? Bueno, pues un país mexicano que era xenofóbico, ¿no? De raíz. Sí. Porque no se atendió adecuadamente el discurso para darle protección y salvaguarda no solamente a los mexicanos, sino también a aquellos que están en su país. Eso no lo debemos olvidar. Sí, que hay que recordar que, por ejemplo, el gobierno anterior de López Obrador dijo, no, vamos a ayudar a los migrantes. Había campamentos para darles de comer, que durmieran y que fueran en camino a los Estados Unidos. Y entonces llegó Trump y dijo, a ver, ¿qué están haciendo? Y México prácticamente tuvo que obedecer. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos para cerrar este tema que está muy interesante. Doctoras, volvemos. El populismo en su máxima expresión. Mucho hablar, mucho amenazar y a lo mejor no hacer tanto. Pero ya conocemos a un Donald Trump que es muy amenazante y le tienen miedo. Y el gobierno de México le tuvo miedo, Maricel. Entonces, tu opinión, ¿cómo esperar este 20 de enero todos los mexicanos? Tenemos 1 minuto. No, tenemos que esperarlo realmente con muchos
asegúnes realmente en el momento en que tome posesión, realmente hacerle. Yo preferiría que se le hiciera caso a Trump a que no se le hiciera caso, porque si no le hacemos caso y de repente nos llegan precisamente todos esos coletazos, no vamos a saber qué hacer. Además, si bien es cierto, es mucho bla, 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 pero también en mucho bla, 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 también ha hecho cosas Trump, y sobre todo ahora que tiene dentro de su gabinete a los llamados halcones, estos halcones que han tenido que ver precisamente con el tema migratorio. Tenemos a Tom Holmes, tenemos precisamente, para empezar, con el zar fronterizo, que realmente tiene una visión antimigrante, pero también todo su equipo tiene una visión antimigrante. Por eso se ha apoyado en ellos para hacer una política, un plan precisamente antimigratorio. Yo sé que Trump no nos quiere, no quiere a México, realmente no sé a quién quiera Trump, pero bueno, en general sí hay que hacerle caso a estas amenazas de Trump, hay que hacerle caso, y si bien tiene México muchos elementos para hacerle frente a Trump en materia comercial, por ejemplo, tenemos un TEMEC en el cual él por sí solo no puede decir voy a cambiar el TEMEC porque sí, sino que existe un panel de controversias en el cual México tiene que ir y puede ir, y México ha ganado muchas controversias al respecto. No lo puede hacer, pero simplemente amenaza. Él viene con todo Trump. Repito, son sus últimos 4 años y no le va a importar absolutamente nada. Además, quiere dejar un legado dentro del Partido Republicano. En este momento el Partido Demócrata está muy disminuido. No hay manera de cómo enfrentarse precisamente a Trump, aunque hay muchos dentro del Partido Republicano que no están a favor de estas políticas de Trump. Si bien es cierto, no va a separar a las familias como lo hizo durante su primer mandato, pero al menos sí va a hacer que las familias, y como lo dijo el propio Tom Holmes, pues se van con todo y niños. Sí. Entonces son elementos que sí debería de estar preparado el gobierno mexicano ante estas posibles amenazas del futuro presidente, no esperar a que llegue el 20 de enero, simplemente tener ya un plan activo, un plan precisamente para esas situaciones. Eso es lo que yo veo con respecto a esto. Sí, doctora Guadarrama, tú traes otra perspectiva más optimista, o sea, ¿sí crees que Claudia Sheinbaum, Juan Ramón de la Fuente traerán un mejor argumento para que no nos vaya tan mal como está amenazando Donald Trump? Nos queda 1 minuto y medio. Sí, me parece que sí. No descarto la postura de la doctora Córdoba, por supuesto. Sí es necesario tener un plan de acción, evidentemente, pero me parece que sí es necesario esperar. Pueden pasar muchas cosas. Evidentemente, Trump ha dicho mucho, es un discurso que alienta la xenofobia de una nación, pero esto no hace política, ¿no? Es verdad, son sus 4 últimos años, eso es correcto, pero me parece que pondría incluso su propia economía personal en riesgo si hay un rompimiento con nuestro país. Y yo creo que eso no le conviene ni a Canadá, ni a Estados Unidos, ni a México. Una variable muy importante en las relaciones actuales entre cualquier país, o entre 2 o más países, es la variable económica. Y eso es algo que no podemos perder de vista. En Estados Unidos, un gran porcentaje de la población es migrante, ya no digo mexicanos, es migrante, es un crisol, y entonces resulta imposible, ya se puso sobre la mesa, que se puedan deportar a todos. Entonces, sí va a haber deportaciones. Me parece que decir que son masivas incluso puede generar una xenofobia más marcada en nuestro país, que no le conviene absolutamente a nadie. Yo confío en la preparación de nuestra actual presidenta y la posibilidad de mantener estas relaciones cordiales. Es que lo dice Trump, van a haber deportaciones masivas como nunca antes en la historia. Y pues al tiempo... Al tiempo. Sus 4 años de gobierno. Exacto. Vamos a esperar a ver cómo nos va. Esperemos que nos vaya bien y que el gobierno de México tenga el talante para que no salgamos tan golpeados, porque ahí sí todos tenemos que cargar con el resultado. Doctora Guadarrama, doctora Córdoba, muchísimas gracias. ¿Tienes un último comentario?
Sí, y digo, ¿y tiene con qué el gobierno mexicano realmente? ¿Tiene con qué? Recordemos que la migración, como lo dice la doctora Alma, es un punto muy importante para la economía de los Estados Unidos, a nivel, no solamente en la frontera de los Estados Unidos, sino a nivel nacional. Estados Unidos no sería Estados Unidos sin la mano de obra precisamente migrante. Lo saben los Estados Unidos, lo sabe México, y eso es un elemento muy importante. Tiene con qué negociar. Sí. No solamente la cuestión migratoria tiene que ser el punto de lanza para otras negociaciones también en materia comercial y en propia materia de seguridad también. Pero sí nos aprietan, porque Trump dice los productos chinos y de repente empezamos a hacer operativos para incautar productos chinos en todo el país. Para quedar bien. Para quedar bien, o sea. Muchísimas gracias, doctora Guadarrama, doctora Córdoba, muy interesantes sus conceptos. Y vamos a esperar. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, buenas tardes, doctora Alma, Alberto, buenas tardes. Aquí vamos.